La casa estaba completamente a oscuras cuando Elías Van entró en la entrada a las 3 de la madrugada. Había regresado 3 días antes de lo previsto. Su despliegue militar se había acortado tras una resolución diplomática que tomó a todos por sorpresa. Se había subido al primer transporte disponible desde la base. Después de 16 horas de vuelo, 2 horas de trámites en el cuartel y un viaje de 9 horas por carretera hasta su hogar en una zona rural y montañosa de Virginia, estaba exhausto hasta los huesos. Sin embargo, la idea de volver a ver el rostro de su hija Maya lo había mantenido en vilo durante todo el trayecto. 6 meses. Ese era el tiempo que llevaba fuera esta vez. Maya tenía ya 7 años. Se había perdido su cumpleaños por 2 semanas, y la culpa lo había acompañado en cada patrulla y en cada misión. Pero este era su último despliegue. Ya había entregado sus papeles de retiro. Tras 12 años en los Rangers del ejército, Elías volvía a casa para quedarse. Apagó el motor y se quedó allí un momento, saboreando el silencio. No había morteros ni disparos, solo grillos y el sonido lejano del viento silbando entre los pinos. La casa se veía exactamente igual que cuando la dejó, las contraventanas azul marino que Sasha había insistido en instalar, las jardineras que probablemente ya estaban secas por el frío del final del otoño y el columpio de llanta colgando del viejo roble del jardín delantero. Elías tomó su bolsa de viaje y caminó en silencio hacia la puerta principal. Quería sorprenderlas. Sasha seguramente estaría profundamente dormida. Pero tal vez Maya había tenido una pesadilla y estaba despierta. Solía meterse en la cama con ellos cuando se asustaba. Ese pensamiento lo hizo sonreír. La puerta estaba sin seguro. Eso fue lo primero que se sintió mal. Le había dicho a Sasha 100 veces que la cerrara con llave, especialmente mientras él estaba desplegado. Elías la empujó lentamente, con su entrenamiento tomando el control de manera instintiva. La casa estaba demasiado silenciosa. No era el silencio tranquilo de un hogar dormido. Era otra cosa. Avanzó por la sala. Había platos sucios en el fregadero, correo esparcido sobre la encimera y el bolso de Sasha abandonado sobre la mesa. Subió las escaleras con cuidado, cada paso medido y deliberado. La puerta de su habitación estaba completamente abierta. Sasha estaba allí, tirada sobre la cama con la ropa que había usado durante el día, un brazo colgando del borde y una botella de vino vacía sobre la mesita de noche. La mandíbula de Elías se tensó. Se dirigió a la habitación de Maya y empujó la puerta decorada con la calcomanía de princesa que ella había elegido antes de que él se fuera. Estaba vacía. La cama estaba hecha. Su conejito de peluche, el señor Hubs, con el que dormía desde que tenía 2 años, no estaba. Sus zapatos no estaban junto a la puerta. Elías volvió a la habitación principal y sacudió el hombro de Sasha con más fuerza de la que pretendía. Ella se despertó sobresaltada, con la mirada perdida. —¿Elías? ¿Qué? Tú no deberías. ¿Dónde está Maya? Sasha parpadeó, intentando procesar su presencia. ¿Qué hora es? ¿Dónde está nuestra hija? Su voz era plana y controlada, la misma que usaba cuando las cosas se torcían en una misión y el pánico podía matar gente. Está en casa de mi madre, murmuró Sasha. Te lo dije en un correo. ¿Qué correo? No recibí ningún correo. ¿Por qué está en casa de tu madre a las 3 de la madrugada? Son las 3, Sasha se incorporó, pasándose las manos por el cabello. Lleva allí desde el martes. Mi madre la ha estado cuidando mientras yo resolvía unas cosas. Cosas del trabajo. Elías la miró fijamente. En 12 años de matrimonio había aprendido a leer a las personas. Era una habilidad de supervivencia. Y en ese momento, cada instinto le gritaba que algo iba mal. Sasha no podía mirarlo a los ojos. Le temblaban las manos, y no solo por haberse despertado sobresaltada. Voy a ir por ella. Elías, es mitad de la noche. Pero él ya bajaba las escaleras, salía por la puerta y volvía a subir a su camioneta. La madre de Sasha vivía a 40 minutos más adentro de las montañas. Odora Sterling era una mujer que a Elías nunca le había gustado, y el sentimiento era mutuo. Era dura, fría de una forma que no tenía nada que ver con los inviernos de la sierra. Dirigía una especie de centro de retiro en su propiedad. Ella lo llamaba asesoramiento espiritual.
Elías lo llamaba una estafa. Las carreteras estaban vacías. Forzó la camioneta más de lo debido, tomando las curvas de la montaña a gran velocidad. Sus manos estaban firmes en el volante, pero su mente iba a 1000 por hora. Martes. Maya había estado allí desde el martes, 4 días. ¿Por qué Sasha no lo había mencionado en su última videollamada? ¿Por qué había enviado a su hija con su madre? La propiedad de Odora estaba escondida lejos del camino, con un largo acceso de grava que conducía a una gran casa de campo. Las luces estaban encendidas. Eso fue lo segundo que se sintió mal. Nadie solía estar despierto a esa hora por allí. Elías aparcó y bajó de un salto. La puerta principal se abrió antes de que pudiera alcanzarla. Odora Sterling apareció en el umbral, recortada contra las luces interiores. Era alta, delgada como un riel, con el cabello gris recogido en un moño severo. Llevaba una bata larga y una expresión que en cualquier otro rostro habría parecido preocupación. En el suyo, parecía cálculo. Elías. Sasha me llamó. Dijo que venías. ¿Dónde está Maya? Está dormida. No deberías. Él pasó a su lado. La casa olía a lejía y a otra cosa. Algo orgánico y desagradable debajo. Maya. ¿Vas a despertar a los otros niños? La voz de Odora era cortante. Elías se detuvo. ¿Qué otros niños? Dirijo un programa aquí. Niños con problemas. Sus padres me los envían para disciplina y guía espiritual. Elías sabía del programa, pero nunca le había prestado mucha atención. Ahora, al mirar el rostro de Odora, algo frío se le asentó en el estómago. ¿Dónde está Maya? Está en el patio trasero, teniendo un tiempo de reflexión. Elías se movió antes de que ella terminara la frase. Corrió por la cocina y salió al patio. El terreno se extendía hacia la oscuridad, bordeado por el bosque espeso. A la luz de la luna distinguió formas, estructuras que parecían pequeños cobertizos. Maya. Su voz resonó entre los árboles. Un sonido pequeño, un sollozo, regresó. Corrió hacia él, sacando el teléfono para usar la linterna. El haz de luz iluminó algo que lo hizo detenerse en seco. Era un hoyo en la tierra, de quizá 4 pies de profundidad y 3 pies de ancho. Dentro, temblando en pijama, estaba Maya. «Papá». La voz era diminuta. Elías estuvo dentro del hoyo en segundos, levantándola. Estaba helada. El pijama empapado de humedad y rocío. Ella le rodeó el cuello con los brazos y no lo soltó. «Ya te tengo, cariño. Ya te tengo». Se quitó la chaqueta y la envolvió con ella. Maya temblaba violentamente. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «No sé». La abuela dijo, empezó a sollozar. Dijo que las niñas malas duermen en tumbas. Que tengo que aprender. Una furia blanca recorrió a Elías, pero se obligó a contenerla. Maya lo necesitaba tranquilo. Lo necesitaba cálido y seguro. De Odora se ocuparía después. «Papá, no mires el otro hoyo». El susurro de Maya lo sacó de sus pensamientos. «Por favor, no mires». Elías giró y el haz de la linterna barrió el patio. A unos 20 pies había otro hoyo. Este estaba cubierto con tablones de madera. «Maya, necesito que cierres los ojos». «Está bien. ¿Puedes hacerlo por mí?» Ella asintió contra su pecho, apretando los ojos. Elías caminó hacia la casa con ella en brazos, pero se detuvo junto al segundo hoyo. Tenía que saber. Tenía que entender a qué se enfrentaba. Con una mano, mientras sostenía a Maya con la otra, apartó las tablas de una patada. El olor lo golpeó primero, descomposición, tierra y algo químico. Alumbró hacia abajo. Huesos. Huesos pequeños. Un cráneo inconfundiblemente humano y, sin duda, de un niño. Restos de tela y algo más. Una placa metálica, como una chapa militar, con un nombre grabado. Kathleen Lori. El entrenamiento de Elías se activó, imponiéndose al horror. Aquello era una escena del crimen, múltiples crímenes. Tomó 3 fotos con el teléfono, asegurándose de capturar claramente la placa. Luego volvió a colocar las tablas y cargó a Maya hacia la casa.
Odora lo esperaba en la cocina con una taza de té, como si fuera una visita normal. Está exagerando. Solo ha sido 1 hora. El frío les enseña. Siéntate, la voz de Elías habría podido cortar vidrio. No te muevas. No hables. Ni siquiera pienses en huir, porque te encontraré. Llevó a Maya a la camioneta, la encendió y puso la calefacción al máximo. Ella seguía temblando. Cariño, escúchame. Ya estás a salvo. Voy a llevarte a un lugar cálido. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Puedes decirme quién es Kathleen Lori? Los ojos de Maya se abrieron de par en par. ¿Miraste? Te dije que no miraras. Lo sé, amor. Perdóname, pero necesito saber. Ella estuvo aquí el año pasado. También era mala, según la abuela. Dijo que se escapó. Maya volvió a llorar. La escuché gritar una noche y luego ya no estaba. Y la abuela dijo que si yo era mala acabaría como las niñas que se escapan. Elías sacó el teléfono y llamó a la única persona en la que sabía que podía confiar. El oficial Marcus Reed respondió al tercer tono. Marcus, soy Elías Van. Necesito que vengas a 4782 Laurel Lee Road ahora mismo. Trae refuerzos, muchos, y llama a la policía estatal. Elías, creí que estabas desplegado. ¿Qué pasa? Acabo de encontrar a un niño muerto enterrado en la propiedad de mi suegra. Puede haber más. Hubo silencio al otro lado. Estoy a 10 minutos. No cuelgues. Elías miró hacia la casa. Odora estaba en la ventana observando. No parecía preocupada. Parecía furiosa. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Creía que podía salirse con la suya porque ya lo había hecho antes. Marcus, escucha bien. La dueña de la propiedad es Odora Sterling. Dirige algún tipo de programa religioso de disciplina para niños. Mi hija estaba en un hoyo en su patio. Dijo que llevaba 1 hora, pero no sé si es cierto. Hay otro hoyo con restos humanos. La víctima podría ser Kathleen Lori. Dios mío, puede haber otros niños aquí. Odora mencionó a otros. Tenemos que sacarlos. Estoy llamando a servicios de protección infantil y al FBI. Marcus, ya saqué a mi hija, pero no me iré hasta saber que cada niño aquí está a salvo. No vuelvas a entrar en esa casa. Es una orden. Pero Elías ya se movía. Se giró hacia Maya. Cariño, necesito que cierres las puertas y te quedes en la camioneta. Mantén la calefacción encendida. Voy a traer a los otros niños. Está bien. Vuelvo enseguida. Papá, no, su voz temblaba. Prométeme que volverás. Te lo prometo. La besó en la frente. Cierra con seguro. Si alguien que no sea yo o un policía se acerca, toca la bocina. ¿Entendido? Ella asintió, aterrada pero confiando en él. Elías regresó a la casa. Su entrenamiento estaba completamente activo. Ya no era solo un padre. Era un soldado limpiando un edificio hostil. Odora seguía en la cocina. Se levantó cuando él entró. No tenías derecho a... ¿Dónde están los niños? Están durmiendo. Estás exagerando. Ese hoyo es una técnica terapéutica. Enseña humildad. Elías cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos. No la tocó, pero ella retrocedió igual. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde están los niños? Arriba, pero están bien. Están aquí porque sus padres no pueden controlarlos. Yo los ayudo. Elías ya subía las escaleras. Pasillo arriba. La primera puerta estaba cerrada con llave desde afuera. La pateó y la abrió. 3 niños, todos menores de 10 años, dormían sobre colchonetas finas en el suelo. Sin mantas. Sin calefacción. La ventana estaba enrejada por fuera. Despierten, dijo Elías con voz suave pero firme. Me llamo Elías. Soy soldado y estoy aquí para ayudarlos. La policía viene en camino. Van a estar bien. Lo miraron con esos ojos vacíos que él solo había visto en zonas de guerra. Un niño pequeño habló. ¿Nos lleva a casa? Sí. Ahora mismo. Vamos.
Los condujo escaleras abajo. Odora intentó bloquear la salida. No puedes hacer esto. Sus padres firmaron contratos. Firmaron contratos con alguien que enterraba niños en su patio. Quítate. Ella no se movió. Elías la levantó físicamente y la apartó. No pesaba nada. Sacó a los 3 niños justo cuando los faros iluminaron la entrada. 4 patrullas, luces encendidas. Marcus Reed bajó primero, un hombre corpulento de más de 50 años, con rostro curtido y ojos amables. Al ver a los niños, tomó la radio. Necesitamos ambulancias. Múltiples menores. Posible abuso y negligencia. Las horas siguientes fueron un borrón. Llegaron más policías, luego agentes del FBI y servicios de protección infantil. Encontraron 6 niños más en una habitación cerrada del sótano. Todos desnutridos, golpeados y aterrados. Todos hablaban de los hoyos del patio, de los castigos, de niños que habían huido. Encontraron 3 tumbas más. Elías estaba sentado en la camioneta con Maya envuelta en una manta, observando a los investigadores recorrer la propiedad. Odora fue arrestada, insistiendo en que ayudaba a niños problemáticos, que los padres habían firmado contratos, que todo era disciplina legal. Marcus se acercó al amanecer. Necesitaremos declaraciones tuyas y de Maya. No hoy. Primero médicos. Pero pronto. ¿Y las otras tumbas? Ya identificamos una. Kathleen Lori desapareció de la ciudad el año pasado. Tenía 9 años. Sus padres creían que estaba en un campamento de verano. El rostro de Marcus era grave. Las otras 2, estamos en ello. Marcus, ¿cómo supiste venir esta noche? No lo supe. Volví antes del despliegue. Sasha dijo que Maya estaba aquí. Yo, solo supe que algo estaba mal. Sasha, la expresión de Marcus cambió. Tenemos que hablar con ella también. ¿Sabía lo que pasaba aquí? Elías miró a su amigo. No lo sé. Pero voy a averiguarlo. Maya se acomodó contra su pecho. Papá, ¿ya podemos irnos a casa? No a esa casa, cariño. Vamos a un hotel, ¿sí? Un lugar cálido y seguro, con servicio a la habitación y películas. Y me quedo contigo. No vuelvo a irme nunca más. Te lo prometo. Mientras Elías se alejaba, el sol comenzaba a salir sobre las montañas. En el espejo retrovisor veía aún las luces policiales, los equipos de búsqueda recorriendo el terreno. Pensó en los padres de esos niños recibiendo llamadas que les romperían la vida. Pensó en los padres de Kathleen Lori, que por fin tendrían respuestas tras un año de incertidumbre. Y pensó en Sasha, dormida en su cama, que había enviado a su hija a esa casa. Sabía que Odora dirigía un programa de disciplina para niños problemáticos y aún así la había mandado. Maya no era problemática. Era dulce, inteligente y feliz. Entonces, ¿por qué Sasha la había enviado allí? Las manos de Elías se cerraron con fuerza sobre el volante. Había sido entrenado para luchar contra enemigos en el extranjero, pero ahora entendía que el verdadero enemigo siempre había estado allí, a plena vista. Y se aseguraría de que cada responsable pagara por lo que había hecho, empezando por su esposa. La habitación del hotel era cálida y luminosa, nada que ver con la oscuridad helada de la propiedad de Odora. Elías había reservado una suite con 2 camas. Maya por fin se había dormido cerca del mediodía, después de que un médico del hospital la examinara. Hipotermia leve, moretones, trauma. El médico había sido cuidadoso y meticuloso, documentándolo todo, tomando fotos como evidencia. Va a necesitar terapia, le dijo en voz baja junto a la puerta. Lo que vivió no se supera sin más. Ahora Maya dormía, y Elías estaba junto a la ventana con su portátil, haciendo las búsquedas que debió haber hecho años atrás. Odora Sterling. Academia Juvenil Nuevo Horizonte. ¿Cómo no había investigado antes? Porque confiaste en Sasha, respondió una voz en su cabeza. Porque era tu esposa y le creíste cuando dijo que su madre ayudaba a niños problemáticos a encontrar su camino. Los resultados le revolvieron el estómago. El sitio web parecía profesional.
testimonios de padres agradecidos, fotos de niños sonrientes, versículos bíblicos sobre disciplina y redención. Pero al profundizar en foros y sitios de reseñas, encontró otra historia. Un padre escribió: «Enviamos a nuestra hija allí por 3 meses. Cuando volvió, no hablaba, solo lloraba y tenía pesadillas. Le preguntamos qué pasó y dijo que si nos lo contaba la meterían bajo tierra. Pensamos que exageraba. Ojalá la hubiéramos escuchado». Otro comentario decía: «Mi hijo estuvo allí una semana antes de que lo sacara. Había perdido 11 libras y tenía marcas por todo el cuerpo. Odora Sterling dijo que era disciplina espiritual y que interferíamos con su salvación. Llamé a la policía, pero dijeron que era un asunto familiar». Elías siguió buscando. Encontró un artículo de noticias de hacía 3 años sobre una investigación del condado. Servicios de Protección Infantil había visitado la propiedad tras una denuncia. No encontraron nada irregular. La queja se había desestimado como la de un padre resentido. Buscó el nombre de la investigadora, Phyllis Vance. Luego buscó a la investigadora. Se había jubilado el año pasado. Compró una casa en Florida. Una casa muy bonita, demasiado bonita para la pensión de una trabajadora social del condado. Elías se recostó en su silla. Las piezas comenzaban a encajar, y la imagen que formaban no le gustaba nada. Odora llevaba años haciendo esto. Varios niños habían sufrido daños y al menos 4 habían muerto, pero ella seguía operando porque alguien la protegía. Su teléfono sonó. Apareció el nombre de Xavier Holt en la pantalla. «Hermano». La voz de Xavier era tranquila y firme. Habían servido juntos durante 8 años. «Marcus me llamó», dijo Elías. «Dice que encontraste algo grande». «Sí». Elías miró a Maya. Todavía dormía. «¿Sigues en el sur?», preguntó Xavier. «Puedo estar allí en 6 horas. ¿Necesitas que vaya? Necesito saber en quién puedo confiar. Marcus es sólido, pero hay algo más grande aquí, Xavier. La gente estaba protegiendo lo que pasaba. Una trabajadora social aceptaba sobornos. Probablemente policías también. ¿Qué necesitas? ¿Puedes investigar discretamente? Odora Sterling, Phyllis Vance, cualquiera conectado con esa propiedad. Sigue el dinero. Elías, ¿cómo está viva Maya? Eso es lo único que importa ahora. ¿Y Sasa? Elías miró por la ventana. Hoy me voy a ocupar de eso. Colgó y permaneció un largo momento pensando. Luego abrió su correo electrónico y comenzó a redactar. Asunto: renuncia. Después de 12 años, había terminado. Maya lo necesitaba más que el ejército. Su teléfono vibró. Era Sasa. ¿Dónde estás? La policía vino. Preguntaron por mi mamá. ¿Qué pasa? Elías no respondió. En cambio, abrió las fotos que había tomado de la tumba con los restos de Kathleen Lori. Las miró largo rato, memorizando cada detalle. Luego abrió un nuevo documento y comenzó a escribir todo lo que había visto, todo lo que Maya le había contado, cada detalle que podía recordar. Esto sería presentado en el juicio. Necesitaba estar preparado. Alrededor de las 3 de la tarde, Maya despertó. Miró a su alrededor, desconcertada por la habitación desconocida, y el pánico se apoderó de ella por un instante. Luego vio a Elías y se relajó. «Hola, bebé, ¿cómo te sientes?» «Cansada». Se incorporó lentamente. «¿Abuela está en la cárcel?» «Sí». «Bien». La voz de Maya sonaba dura, de una manera que le rompía el corazón a Elías. 7 años y ya sabía que algunas personas eran malvadas. «Papá, ¿vamos a volver con mamá?» Esa era la verdadera pregunta, ¿no? Elías se acercó y se sentó al borde de su cama. «Necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad, ¿de acuerdo? Aunque creas que puede herir mis sentimientos». Maya asintió. ¿Mamá sabía lo que hacía la abuela con los agujeros? Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas.
Dijo que yo estaba portándome mal, que no obedecía. Dijo que la abuela podía enseñarme a ser buena. Me llevó allí el martes y le dijo a la abuela que necesitaba aprender respeto. Elías sintió un frío final a sentarse en su pecho. ¿Qué hiciste allí? Fue horrible. No quería comer mis verduras. Y le contesté cuando me dijo que limpiara mi habitación. Maya comenzó a llorar. No quería portarme mal, papá. Solo quería que vinieras a casa. Él la abrazó con fuerza, sosteniéndola mientras sollozaba. Sobre su cabeza, su rostro era de piedra. Sasa había enviado a su hija a ser maltratada, posiblemente a ser asesinada, por cosas que se solucionan con tiempo fuera o sin postre, no con una mujer que enterraba niños en su patio trasero. No estuviste mal, Maya. ¿Me escuchas? Dijo Elías. Solo estaba siendo una niña normal. Lo que hizo mamá estuvo mal. Lo que hizo la abuela fue malvado, pero tú no hiciste nada malo. ¿Puedo quedarme contigo? Te vas a quedar conmigo para siempre. Lo prometo. Alguien golpeó la puerta. Elías miró por la mirilla. Marcus Reed. Lo dejó pasar. ¿Cómo está? Preguntó Marcus en voz baja. Va a sobrevivir. ¿Qué encontraron? Marcus sacó un bloc de notas. 4 tumbas hasta ahora. Kathleen Lori, ya la conocíamos. La segunda es Haden Banks, 10 años, desapareció de Richmond hace 2 años. Sus padres pensaban que estaba en un internado. La tercera es una niña, quizá de 8 o 9 años. Aún estamos trabajando en su identificación. La cuarta, Marcus hizo una pausa. La cuarta es reciente. Muy reciente. Un niño llamado Caleb King. Solo llevaba una semana allí. ¿Cuántos niños pasaron por ese lugar en total? Estamos investigando. Odora afirma en sus contratos que han pasado más de 100 niños por su programa en los últimos 5 años. La mayoría sobrevivió, pero estamos revisando cada nombre con los registros de personas desaparecidas. ¿Y Phyllis Vance? El rostro de Marcus se ensombreció. ¿Cómo supiste de ella? Investigó el lugar hace 3 años y no encontró nada. Luego se jubiló y compró una casa en Florida que no debería poder pagar. El FBI la está investigando ahora. Elías, hay algo más. Encontramos registros financieros. Odora cobraba $50,000 por un programa de 3 meses. La mayoría pagaba en efectivo. Estamos hablando de millones de dólares con los años. ¿Dónde está el dinero? Pensó Elías. Tenía un socio o varios. Alguien que hacía que todo pareciera legítimo. Alguien que impedía que las autoridades investigaran de cerca. Eso piensa el FBI también. Están revisando sus registros telefónicos ahora. Pero Elías, Marcus dudó. Quieren hablar con Sasa. Tu esposa tenía que saber algo. Lo sabía, dijo Elías con voz plana. Maya me dijo que mamá la llevó el martes. Le dijo a Odora que Maya necesitaba aprender respeto. Marcus se veía enfermo. No te preocupes, dijo Elías. Solo asegúrate de que todos los involucrados paguen. No me importa quiénes sean ni sus conexiones. Todos ellos. Después de que Marcus se fue, Elías tomó una decisión. Llamó a Melody Herrera, la hermana de Sasa. Ella respondió en el segundo timbre. Elías, Dios mío, Sasa me dijo que habías vuelto. ¿Estás bien? Dijiste algo sobre que mamá fue arrestada. Melody, necesito que escuches con atención. Tu madre dirigía un campamento de castigo. Estaba torturando a niños. 4 murieron. Maya estaba en un agujero en el patio trasero cuando la encontré. Silencio. Entonces, no, eso no puede ser. Mamá ayuda a niños con problemas. Es estricta, pero nunca, lo vi yo misma. El FBI los está desenterrando ahora. Kathleen Lori, Haden Banks, otros 2, todos menores de 12 años. Todos muertos por lo que hizo tu madre. No puedo, Elías, esto tiene que ser un error. No lo es. Y Melody, necesito saber algo.
¿Alguna vez viste algo? ¿Algo que te incomodara? ¿Algo que pareciera mal? No he ido a la propiedad en años. Mamá y yo tuvimos un conflicto. Decía que criaba a mis hijos demasiado blandos, que necesitaban disciplina. Le dije que se mantuviera alejada. La voz de Melody temblaba. Sasha todavía hablaba con ella, aunque decía que yo exageraba. Sasha envió a Maya allí hace 4 días. No, Sasha no lo haría. Ama a Maya. La envió a castigo porque no quiso comer sus verduras y le contestó. Silencio prolongado. Cuando Melody habló de nuevo, su voz sonaba dura. ¿Dónde está Maya ahora? Conmigo. Segura. Manténla alejada de Sasha, lo digo en serio, Elías. Melody respiró hondo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Solo di la verdad cuando te pregunten. Todo. No protejas a nadie. No lo haré, Elías. Lo siento mucho. Si hubiera sabido, asegúrate de que ahora sirva para algo. Elías abrió su computadora otra vez. Xavier le había enviado un correo encriptado con hallazgos preliminares. Los registros financieros de Eudora mostraban pagos a varias personas. Un nombre destacaba, Arthur Sterling, hermano de Eudora. Vivía en la ciudad y trabajaba como juez del condado. A la mañana siguiente, Elías llevó a Maya a una casa segura que Marcus había dispuesto. Era un pequeño apartamento sobre una librería en la ciudad, propiedad de un policía retirado que le debía un favor a Marcus. Maya se quedaría allí con una oficial llamada Janete mientras Elías lidiaba con lo que venía. No quiero que te vayas, dijo Maya, abrazando a Mr. Hubs. Volveré esta noche, te lo prometo. Janete es amable y estará segura aquí. La puerta tiene 3 cerraduras y hay un policía abajo. Está bien. Maya asintió, pero se veía pequeña y asustada. Elías se arrodilló a su nivel. Bebé, necesito asegurarme de que las personas que te lastimaron no puedan hacer daño a nadie más. Eso voy a hacer hoy. ¿Puedes ser valiente por mí? ¿Vamos a ver a mamá? Elías apretó la mandíbula. ¿Quieres ver a mamá? Maya lo pensó y luego negó con la cabeza. Todavía no. Quizá nunca. Está bien. No tienes que ver a nadie que no quieras. Le besó la frente y se fue con el corazón pesado. Mientras conducía por la ciudad, la pesadez se transformó en una furia fría y concentrada. Tenía objetivos claros. Eudora estaba en la cárcel, pero solo era el comienzo. Arthur Sterling, Phyllis Vance, cualquier otra persona que hubiera permitido esta pesadilla. Llegó a su casa a las 9 de la mañana. El coche de Sasha estaba en la entrada. Se sentó un momento, preparándose, y luego entró. Sasha estaba en la cocina, con aspecto agotado. No había dormido. Cuando lo vio, se puso de pie rápidamente. Elías. Finalmente. La policía no me dice nada. Se llevaron a mamá, balbuceó. Es ridículo. Tienes que decirles. ¿Dónde está Maya? No lo sé. Supuse que estaba contigo, Elías. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Elías trataba de decidir si su esposa era estúpida o malvada. La expresión en su rostro cuando supo que había enviado a su hija a una mujer que tortura niños y ha asesinado al menos a 4 de los que sabemos. Le tomó un momento procesarlo. No lo hice, dijo Sasha. No es así. La abuela es estricta, pero funciona. Ayuda a niños con problemas. Maya no tiene problemas, dijo Elías con la voz como un látigo. Tiene 7 años. No comió sus verduras. Eso no es un problema, Sasha. Es normal. Se estaba saliendo de control, contestando y desobedeciendo. Entonces, ¿la enviaste a ser enterrada viva en un agujero? La boca de Sasha se abrió y cerró. No, mamá no lo haría. Elías la miró con dureza. La saqué yo misma de ese agujero. Eran las 2 de la mañana y hacía un frío mortal. Estuvo de pie en el barro y el agua helada durante más de 1 hora, llorando, aterrorizada. Me dijo que no mirara en el otro agujero. Elías se detuvo, forzándose a mantener la calma. Allí había un niño muerto en el otro agujero. Sasha,
una niña de 9 años llamada Kathleen Lori. Sus huesos seguían ahí. Sasha se dejó caer pesadamente. No, eso no es posible. Mamá decía que los niños que se escapaban del programa a veces inventaban rumores. ¿Pero alguna vez fuiste? ¿Viste lo que hacía? Silencio. Responde. Le confié, la voz de Sasha subió. Es mi madre. Dijo que el programa era duro pero efectivo, que a veces los niños mienten para escapar. Elías la observó fijamente. ¿Cuándo enviaste a Maya allí? Martes. Ya te lo dije. ¿Por qué específicamente martes? Sasha dudó. Tuve una semana difícil. Se negaba a hacer la tarea, hacía desorden, contestaba. Estaba estresada con el trabajo y no podía manejarlo. Así que llamé a mamá. No podías manejarlo, así que enviaste a nuestra hija a un campamento de tortura. No es un campamento de tortura. Ayuda a niños. 4 niños muertos dicen lo contrario. Elías sacó su teléfono y le mostró una de las fotos de las tumbas. Sasha la miró y se puso verde. Corrió al fregadero y vomitó. Al volver, su rostro estaba pálido. No lo sabía, Elías. Te juro que no lo sabía. Pero lo sospechabas, ¿verdad? No, Melody cortó la relación con tu madre hace años. Dijo que era demasiado dura con los niños. Mantuviste a Maya alejada de Eudora la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Mi madre podía ser intensa. Pensé que una exposición limitada estaba bien, unos días a la vez enseñarían disciplina sin romperla. Las palabras salieron como un susurro. Elías sintió que algo dentro de él se rompía. Sabías que podía romper a nuestra hija. Sabías que tu madre era peligrosa. Y aún así enviaste a Maya allí. Pensé que podía controlarlo. Le dije a mamá que fuera suave, que solo la asustara un poco. No puedes ser un poco malvada, Sasha. No puedes torturar a alguien un poco. Elías estaba gritando ahora. Maya está traumatizada, tiene hipotermia y moretones y no confía en nadie. Me preguntó si tendría que verte de nuevo, y no supe qué decirle porque su propia madre la envió al infierno. Sasha sollozaba. No quería que pasara esto. Estaba tan cansada. No estabas aquí y ella era tan difícil. Y no pensaste. Esa es la diferencia. Elías se puso frío. Haz tus maletas. Te vas. Esta es mi casa también. No me importa. Te vas hoy. Y si te resistes, me aseguraré de que todos sepan lo que hiciste. Tu trabajo, tus amigos, todos. Les diré que enviaste a tu hija a una mujer que asesinó niños. Tengo derechos. Maya también los tiene. Y Kathleen Lori, Hayden Banks y Caleb King tenían derecho a no ser enterrados vivos. Elías se acercó. Esto es lo que va a pasar. Vas a hablar con un abogado. Vas a darme la custodia total. Te mantendrás alejada de Maya a menos que ella quiera verte. Y cooperarás completamente con la investigación del FBI sobre tu madre. ¿El FBI? ¿Crees que esto va a desaparecer? Tu madre asesinó niños, Sasha, por dinero. Mucho dinero. Y alguien la ayudó a encubrirlo. El FBI quiere saber quién. Así que vas a decirles todo lo que sepa sobre su negocio, sus contactos, sus finanzas, todo. No sé nada de eso. Entonces más te vale empezar a recordar, porque si no cooperas, te acusarán como cómplice. El rostro de Sasha se desmoronó. No sabía, Elías. Te juro que no sabía que mataba niños. Pero sabías que los estaba lastimando y no te importó. Elías se dirigió a la puerta. Tienes hasta mañana para irte. Si todavía estás aquí cuando vuelva con Maya, llamaré a la policía. La dejó llorando en la cocina de la casa que habían comprado juntos hace 8 años. La casa donde llevaron a Maya desde el hospital. La casa donde creían que construían una vida. Todo eran cenizas ahora. Elías se dirigió a un diner en las afueras de la ciudad para encontrarse con Xavier. Su amigo ya estaba allí, con la computadora abierta y aspecto cansado. Te ves terrible,
dijo Xavier. Me siento peor. ¿Qué encontraste? Xavier sacó una carpeta. Arthur Sterling, hermano de Eudora, ha sido juez del condado durante 15 años. Maneja casos de familia y menores. ¿Adivina qué pasa cuando los padres se quejan del programa de Eudora? Déjame adivinar. Los casos se desestiman. Exacto. Encontré 6 denuncias en los últimos 5 años. Todas en el tribunal de Arthur. Todas desestimadas como disputas familiares o alegaciones infundadas. 3 de esos niños ahora están desaparecidos. Las manos de Elías se apretaron. Sabía que podía empeorar. Phyllis Vance, la trabajadora social, es la exesposa de Arthur. Se divorciaron hace 10 años, pero revisé sus registros financieros. Ha estado recibiendo pagos regulares de una compañía llamada New Horizons Holdings. ¿Adivina quién es dueño? Arthur y Eudora, 50 y 50. La empresa recaudaba las cuotas de los padres, lavaba el dinero a través de varias cuentas y luego pagaba a Eudora, Arthur y Phyllis. Hablamos de $3 millones en 5 años. Elías se recostó. Entonces Arthur proporciona protección legal, Phyllis maneja las investigaciones estatales y Eudora dirige la operación. Esa es la teoría. El FBI está armando el caso ahora. Pero Xavier puso una expresión seria. Puede haber más involucrados. Encontré pagos a una firma consultora que parece no existir. Y hay huecos en los registros financieros. Dinero saliendo que no podemos rastrear. ¿Quién más podría estar involucrado? No lo sé todavía, pero alguien con suficiente influencia para asegurarse de que no hubiera investigaciones reales. Alguien que pudiera presionar a la policía local, tal vez incluso a nivel estatal. Elías pensó. Necesito hablar con Marcus, a ver si conoce a alguien que pareciera demasiado interesado en cerrar preguntas sobre Eudora. Ten cuidado. Si hay policías corruptos involucrados, no sabes en quién confiar. Confío en Marcus. Sí, pero él confía en todos de su fuerza. Xavier cerró su computadora. Elías, necesitas dejar que el FBI maneje esto. Tienes que pensar en Maya. Estoy pensando en Maya. Estoy pensando en asegurarme de que todos los que la lastimaron paguen, todos los que lo permitieron, todos los que miraron hacia otro lado mientras los niños morían. Elías sostuvo la mirada de su amigo. ¿Te alejarías? Xavier suspiró. No, pero sería inteligente y cuidaría mis espaldas. Por eso te llamé. Pasaron las siguientes 2 horas revisando documentos. Elías aprendía a leer registros financieros como había aprendido a leer mapas topográficos en el ejército. Buscaba patrones, anomalías, cualquier cosa que no encajara. Y había cosas que no encajaban, grandes retiros en efectivo de las cuentas de la empresa cada mes. Siempre el día 15, siempre la misma cantidad. $10,000 durante 3 años. Dinero de protección, sugirió Elías. Tal vez están sobornando a alguien. Podrían ser sobornos o chantaje. El teléfono de Elías sonó. Marcus Reed. Habla. Tenemos algo. Eudora está hablando. Está tratando de hacer un trato. Dice que fue coaccionada, que alguien la obligó a mantener el programa incluso cuando quería detenerlo. Probablemente miente, pero su abogado dice que tiene pruebas, nombres de personas involucradas. Quiere inmunidad a cambio de testificar. No le des nada. No es mi decisión. Es del FBI y los fiscales. Pero Elías mencionó a Sasha. Dice que tu esposa sabe más de lo que dice. Elías cerró los ojos. ¿Qué dijo exactamente? Que Sasha ayudaba a reclutar algunas familias. Que identificaba niños que necesitaban corrección y recomendaba el programa a los padres. Eudora dice que Sasha recibía una comisión por cada niño que enviaba. El Dainer parecía inclinarse. ¿Cuánto? $5,000 por niño. Elías colgó y miró su teléfono. Sasha había enviado a Maya a Eudora, pero según Eudora, también había enviado hijos de otras personas por dinero.
Xavier lo observaba. ¿Qué pasa? Sasha no solo fue víctima de la manipulación de su madre. Formaba parte de todo. Elías se levantó. Necesito ir a un lugar. ¿A dónde? A tener otra conversación con mi esposa. Esta vez va a decirme toda la verdad. La encontró en la casa de su hermana. Melody abrió la puerta, rostro duro. Está en la cocina. Elías, lo que vas a hacer, se lo merece. Sasha estaba sentada en la mesa de Melody con una taza de café. Al entrar Elías, levantó la vista y su rostro palideció. Solo me estaba yendo. Siéntate, Sasha. Se sentó. Melody permaneció en el umbral, brazos cruzados. Elías se apoyó en la encimera. El FBI habló con tu madre. Está intentando un trato. Dice que ayudaste a reclutar familias. Que recibiste $5,000 por cada niño que enviaste. ¿Es cierto? El silencio de Sasha fue suficiente respuesta. ¿Cuántos? No lo sé, tal vez 20 en 3 años. ¿20 niños? Enviaste a 20 niños a ser torturados por dinero. No se suponía que fuera tortura. Mamá decía que era un programa de amor duro y que los niños necesitaban disciplina. Los padres estaban desesperados. Entonces, explotaste a padres desesperados y traumatizaste a sus hijos por $100,000. Sasha lloraba otra vez. Lo siento mucho. No pensé que alguien resultara herido. Mamá dijo que era seguro. 4 niños están muertos. 4. ¿Cómo era seguro eso? ¿Sabías de las tumbas? No. Elías la miró con fiereza. El FBI va a querer hablar contigo. Las familias que reclutaste querrán respuestas. Y me aseguraré de que todos sepan lo que hiciste. Por favor, Sasha extendió la mano. Por favor, Elías. Cometí un error. Fui estúpida y codiciosa. Y lo siento mucho. Pero sigo siendo la madre de Maya. La amo. Enviaste a Maya a un campamento de tortura por $5,000. No tomé dinero de Maya. Es mi hija. Solo, pensaste que podía salirte con la tuya una vez más. Pensaste que volvería asustada y arreglada, y seguirías enviando a otros niños por dinero. Elías retrocedió ante su mano extendida. Aléjate de nosotras. No llames, no escribas, no intentes ver a Maya. Si te veo cerca, te arrestaré. No puedes impedirme ver a mi hija. Mírame. Estás a punto de ser acusada de poner en peligro a un niño, conspiración y probablemente tráfico. Cuando esto termine, vas a tener suerte. Si no estás en prisión, lo único que te mantiene fuera ahora es tu cooperación con el FBI. Elías se dirigió a la puerta. Melody, gracias por ser honesta. Lamento que tu familia se esté desmoronando. Lamento no haber visto esto venir, dijo Melody en voz baja. Debería haber presionado más, mantenido contacto con mamá. Quizá podría haberlo hecho. Esto no es tu culpa. No te culpes por el mal de otros. Mientras Elías se alejaba en el coche, su teléfono sonó. Número desconocido. Elías Van. Sí. Habla el agente especial Julian Marino del FBI. Necesito que vengas hoy para una entrevista, si es posible. Puedo estar allí en 20 minutos. Bien. Y señor Van, traiga a su abogado. Vamos a hablar de cargos muy serios. Elías apretó el volante con fuerza. ¿Contra quién? Contra todos. Estamos armando un caso bajo la ley Roe, crimen organizado, conspiración, tráfico de menores, asesinato. Esto es más grande que su suegra. Vamos a ir contra todas las personas involucradas. Bien. Debo advertirle, su esposa también es un objetivo. Creemos que estuvo implicada en el reclutamiento de niños para el programa. Si coopera, podríamos reducir los cargos, pero aún enfrentaría tiempo en prisión. No me importa lo que le pase. Solo asegúrense de atrapar a todos. Lo haremos. Pero, señor Van, cuide su espalda. Las personas involucradas tienen dinero y conexiones. No caerán fácilmente. Después de colgar, Elías hizo una última llamada,
a un amigo abogado de su unidad, que ahora trabajaba en un gran despacho en la ciudad. Tomás Peña. Tomás, habla Elías Van. Necesito ayuda. Necesito al mejor abogado de familia que conozcas y a alguien que pueda manejar un caso federal. Dios mío, Elías, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo tienes? Empieza a hablar. Mientras Elías relataba toda la pesadilla, sintió algo moverse dentro de él. La ira seguía allí, ardiendo intensa y pura. Pero debajo de ella había algo más frío, calculador. El ejército le había enseñado a luchar, a planear, a ejecutar operaciones complejas contra enemigos poderosos. Había liderado misiones en algunos de los territorios más hostiles del mundo. Y ahora iba a usar cada habilidad que tenía para destruir a quienes habían lastimado a su hija. No solo a Odora, no solo a Sasa. Todos, cada persona que había mirado hacia otro lado, aceptado sobornos o permitido la tortura y el asesinato de niños. Creían estar seguros porque tenían dinero y conexiones, porque habían salido impunes durante años. Se equivocaban. Elías Van venía por ellos y no perdía. Las oficinas del FBI eran frías y estériles, luces fluorescentes y paredes beige. Elías se sentó frente al agente Moreno y otra agente, una mujer llamada Lori. Un nombre apropiado, dado lo que había descubierto. Soy la agente Sarah Lori, dijo, como si leyera sus pensamientos. Kathleen era mi sobrina. La expresión de Elías no cambió, pero sintió un punzante dolor de simpatía. Lamento su pérdida. Gracias. Quiero que sepa que esto es personal para mí. Voy a asegurarme de que cada responsable pague, empezando por usted, Odora Sterling. Moreno sacó un grabador. Señor Van, necesitamos registrar su declaración. Cuéntenos todo lo que pasó desde que llegó a su casa. Elías relató cada detalle. Encontrar a Maya en el hoyo, las otras tumbas, la confesión de Sasa sobre haberla enviado allí, la evidencia de los pagos financieros. No omitió nada. Cuando terminó, Moreno se recostó. Su esposa afirma que no sabía de las muertes. ¿Cree usted en eso? No lo sé. Tal vez ignoraba a propósito. Pero sabía que los niños estaban siendo lastimados y aún así los enviaba por dinero. Sí, intervino la agente Lori. Hemos identificado 17 familias que su esposa refirió al programa de Odora. De esos 17 niños, 3 murieron. 4 siguen desaparecidos. A los demás los estamos entrevistando ahora. Las historias son consistentes. Castigos físicos extremos, privación de comida, abuso psicológico. Un niño estuvo en un hoyo durante 3 días. Elías se sintió enfermo. ¿Dónde están las familias ahora? Las estamos localizando. La mayoría pensaba que sus hijos estaban en un internado legítimo. Algunos sabían que era estricto, pero creían que era lo que sus hijos necesitaban. Unos pocos, Moreno pausó, parecían saber exactamente lo que pasaba y no les importaba. Lo que suceda con ellos depende de lo que podamos probar, al menos, riesgo para menores. Si podemos demostrar que sabían que los niños morían y aún así enviaron a los suyos, hablamos de conspiración para cometer asesinato. Y Sasa, su esposa, está cooperando. Nos ha dado nombres, detalles de la estructura financiera, información sobre la implicación de Arthur Sterling. A cambio, estamos recomendando reducción de cargos, pero aún enfrenta de 5 a 10 años. Elías asintió. No sentía nada al respecto. Ninguna satisfacción, ningún remordimiento, solo un vacío donde antes estaba su matrimonio. ¿Y Arthur? Preguntó. La mandíbula de Marcus se tensó. Ahí es donde se complica. Arthur Sterling es un juez en funciones con muchos amigos. Necesitamos un caso a prueba de fallos antes de movernos contra él. Lo estamos armando, pero lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Meses? Los niños murieron mientras construyen el caso. Lo sé, la frustración de Moreno era evidente, pero si nos apresuramos y él se libra por una tecnicidad, escapará para siempre. No voy a permitir que eso suceda. La agente Lori puso una mano en el brazo de Moreno, calmándolo, y luego miró a Elías. Lo vamos a atrapar. Lo prometo. Pero debemos hacerlo bien. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Mantente al margen.
Concéntrate en tu hija. Déjanos manejar la investigación. Elías no respondió. No tenía intención de quedarse al margen. Después de la entrevista, se reunió con Thomas Peña y la abogada de familia que Thomas recomendó, una mujer astuta llamada Margaret Vance. Se sentaron en la sala de conferencias y planearon. La buena noticia es que obtendrá la custodia, dijo Margaret. Con Sasha enfrentando cargos criminales y admitiendo el riesgo para la menor, ningún juez le dará la custodia. La pregunta es si tendrá visitas. No bajo mi vigilancia. Elías. La voz de Thomas era suave pero firme. Deja que Margaret maneje la estrategia legal. Si presionas demasiado, podría volverse en tu contra. Sasha envió a nuestra hija a ser torturada por dinero. No hay escenario en que merezca ver a Maya. Estoy de acuerdo, dijo Margaret. Y ese será el argumento. Pero debemos seguir el proceso, divorcio, custodia, documentar todo. Construir un caso tan abrumador que ningún juez pueda fallar en tu contra. ¿Cuánto tiempo? El divorcio tomará meses. La custodia podría ser más rápida dadas las circunstancias. Mañana presentaré mociones de emergencia. Hazlo. Después de salir, Elías se sentó en su camioneta a pensar. El FBI estaba armando su caso. Sus abogados estaban armando el suyo. Todos seguían el proceso, jugando según las reglas. Pero Elías ya no estaba atado a esas reglas. Era un civil ahora, un padre protegiendo a su hija. Y a veces la justicia no podía esperar a los tribunales. Sacó su teléfono y llamó a Xavier. Necesito que hagas algo por mí. No es legal. Me imaginé. ¿Qué necesitas? Arthur Sterling. Necesito todo sobre él. Registros telefónicos, financieros, correos electrónicos, todo lo que pruebe lo que hizo. El FBI ya lo está obteniendo mediante órdenes judiciales, pero no quiero esperar. Lo quiero ahora. Silencio al otro lado. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Sí. Si nos atraparan, no nos atraparían. Me enseñaste cómo hacer esto en Afganistán, ¿recuerdas? Solo aplicamos esas habilidades aquí. Otra pausa. ¿Cuándo quieres empezar? Esta noche. Se reunieron en la habitación de motel de Xavier con un portátil y equipos que definitivamente no eran de uso civil. Xavier tenía conexiones de sus días en el ejército, expertos en inteligencia electrónica. La seguridad de Arthur es decente, pero no de primer nivel, dijo Xavier, tecleando. Wi-Fi doméstico estándar con contraseña. Puedo hackearlo remotamente, tomará unas horas. Hazlo. ¿Y su teléfono? Más difícil. Si es inteligente, usa mensajería encriptada. Pero tipos como él siempre se creen intocables. Se descuidan. Mientras Xavier trabajaba, Elías investigaba. Arthur Sterling había sido juez por 15 años. Antes, fiscal. Casado 2 veces, divorciado 2 veces, sin hijos. Su casa era un modesto colonial en un buen vecindario. No parecía el lugar de alguien que había ganado $3 millones con el tráfico de niños. Está escondiendo el dinero en algún lado, dijo Elías. Cuentas en el extranjero, Islas Caimán, Suiza, lugares que el FBI puede rastrear, pero lleva tiempo. No tenemos tiempo. ¿Cuál es el plan, Elías? Digamos que conseguimos todo. ¿Qué haremos con ello? Asegurar que no pueda escapar de la justicia. Que si el caso del FBI falla, él aún caiga. ¿Cómo? Eso aún no lo sé. Trabajaron hasta las 3 de la madrugada. Para entonces, Xavier había accedido a la red doméstica de Arthur, su correo electrónico y su almacenamiento en la nube. Lo que encontraron heló la sangre de Elías. Hojas de cálculo con cada niño que pasó por el programa de Odora, notas detalladas de los problemáticos, facturas de servicios de eliminación, correos electrónicos sobre reducción de inventario y minimizar exposición. Estas personas habían reducido a los niños a líneas en un registro. Un correo de Arthur a Odora, hace 6 meses, la niña Lori hace demasiadas preguntas. Maneja esto. La respuesta de Odora, resuelto. Sin cabos sueltos. Kathleen Lori murió por hacer preguntas. Envía todo esto, dijo Elías, encriptado. Múltiples copias.
¿Qué vas a hacer? Si algo me pasa, si el caso del FBI falla, si estos tipos encuentran manera de escapar, esto se hace público. Todos los medios, todas las plataformas, todos los padres de niños que pasaron por ese programa. Que el mundo sepa lo que hicieron. Xavier asintió. Estás jugando un juego peligroso. Ellos jugaron con la vida de niños. Ahora me toca a mí. Durante la siguiente semana, Elías construyó su caso, no para un tribunal, sino para la opinión pública. Contactó periodistas, les dio información de fondo sin revelar la obtención ilegal de evidencia. Conectó con padres cuyos hijos habían pasado por el programa. Documentó todo. Maya mejoraba poco a poco. La terapia ayudaba. Podía hablar de lo que pasó sin llorar. Los terrores nocturnos eran menos frecuentes, pero aún saltaba ante ruidos inesperados y se negaba a quedarse sola. Va a sanar, decía la terapeuta, pero llevará tiempo y siempre quedarán cicatrices. Elías conocía las cicatrices. Tenía muchas de su tiempo en el servicio, visibles de metralla y balas, invisibles de ver morir amigos. No se supera el trauma. Se aprende a vivir con él. Pero que Maya viviera con eso mientras los responsables andaban libres, era inaceptable. El avance del caso vino de una fuente inesperada. Una de las familias que Sasa había referido se comunicó directamente con Elías. Rafael Torne, padre soltero cuyo hijo pasó por el programa de Odora hace 2 años. Mi hijo regresó cambiado, dijo Rafael, tomando un sorbo de café. Callado, asustado. No habla de lo que pasó, pero tiene pesadillas. Grita por hoyos y tumbas. No entendí hasta que vi las noticias. ¿Sabía que era el programa antes de enviarlo? Sí, sabía que era estricto. Tu esposa dijo que era amor duro, que mi hijo necesitaba disciplina. Me mostró testimonios de otros padres diciendo que sus hijos regresaban mejor. Estaba desesperado. Noah se portaba mal tras la muerte de su madre y no sabía cómo ayudarlo. Pagaste directamente a Eudora. Pagué a una firma consultora, Behavioral Solutions. Ellos se encargaron de todo el papeleo. El pulso de Elías se aceleró. Ese era el nombre que Xavier había encontrado. La firma sin oficina real, sin empleados, solo un apartado postal y una cuenta bancaria. ¿Todavía tienes la documentación? Sí. Perfecto. Esa firma es la clave de todo. Con la documentación de Rafael, rastrearon Behavioral Solutions hasta un abogado en la ciudad, un tipo de alto poder que creaba sociedades offshore para clientes adinerados. Cuando el FBI lo confrontó, alegó privilegio abogado-cliente. Pero Elías tenía otro plan. Te prometo que nada los va a separar de ti. Después de que Maya se fuera con Xavier a primera hora de la mañana, Elías sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. Ya había cruzado líneas, allanamiento de morada, vigilancia ilegal. Pero lo que planeaba ahora era aún más grande. Iba a exponer a todas las personas involucradas, no solo al FBI, sino al mundo entero. Pasó la siguiente semana compilando toda la evidencia que había reunido, legal e ilegal. Organizó un documento completo, nombres, fechas, pruebas de los crímenes, conexiones entre los conspiradores. 100 páginas de testimonios incriminatorios. Luego lo envió a todos los periodistas con los que había estado en contacto, a cada medio de comunicación del Estado y a varias publicaciones nacionales. Asunto: la conspiración de las tumbas infantiles. Como la élite de la montaña utilizó un campo de tortura para silenciar a sus propios hijos. La respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, los periodistas comenzaron a llamarlo. En un día, la historia estaba en las noticias nacionales. En una semana, estaba en todas partes. La reacción pública fue visceral. Protestas frente a la casa de Arthur. Amenazas de muerte contra todos los involucrados. El senador estatal renunció. El director ejecutivo fue despedido. Las propiedades del empresario fueron vandalizadas. Y los abogados de Arthur llamaron nuevamente, esta vez desesperados. Señor Van, por favor, dijeron. Si tan solo aceptara reunirse con mi cliente. Él quiere confesar, decirle todo. Está dispuesto a testificar contra los demás si habla con él. Elías hizo una pausa. ¿Por qué quiere hablar conmigo específicamente?
Dice que usted es el único que lo entenderá, que sabe lo que es ser un soldado y que a veces las personas hacen cosas terribles creyendo que son correctas. Pero no hay razón para asesinar niños. Solo reúnase con él. Una conversación. Si después de eso aún quiere que Arthur se pudra en prisión, está bien. Pero dele la oportunidad de explicarse. Elías lo pensó. No quería darle nada, pero tal vez, solo tal vez, había información que Arthur podría aportar para asegurar que todos cayeran. Está bien. Una conversación en la oficina del FBI con agentes presentes mañana. Gracias, señor Van. La reunión fue surrealista. Arthur Sterling estaba sentado frente a Elías en una sala de interrogatorios, con apariencia envejecida 20 años en el último mes. Su costoso traje colgaba en un cuerpo que había perdido peso. Sus manos temblaban ligeramente. Moreno y la agente Lori estaban presentes grabando todo. Gracias por venir, dijo Arthur con voz rasposa. No me dé las gracias. Estoy aquí para escucharlo confesar. Lo haré. Les contaré todo. Pero primero, quiero que entienda algo, no soy un monstruo. Intentaba ayudar a las personas. La mandíbula de Elías se tensó. ¿Ayudarlas a asesinar a sus hijos? ¿Ayudarlas a resolver problemas? No eran niños cualquiera, señor Van. Eran problemáticos, incluso peligrosos. Sabían cosas que podían destruir familias, carreras, vidas. Sus padres acudieron a mí desesperados y yo ofrecí una solución. Una sentencia de muerte. Dijo Elías. No siempre. La mayoría sobrevivió. Pasaron por el programa, aprendieron disciplina y salieron mejor. Los que murieron fueron accidentes. Odora debía ser cuidadosa, pero sobrepasó los límites. Sobrepasó los límites. Golpeó Elías la mesa. Enterró niños vivos. Los dejó sin comer. Los golpeó. Lo sé, y debería haberlo detenido. Pero cuando me di cuenta de hasta dónde había llegado, ya estaba demasiado involucrado con los padres. Eran poderosos. Me habrían destruido si los hubiera expuesto. Así que dejaste que continuara. Dejaste que más niños murieran para salvarte a ti. El rostro de Arthur se desmoronó. Cometí un error. Fui débil, asustado y codicioso. Y lo siento. Dios, lo siento mucho. El arrepentimiento no devuelve a esos niños, dijo Elías. Lo sé. Por eso quiero testificar. Les diré todo al FBI. ¿Quién estaba involucrado? ¿Quién sabía qué? ¿Quién pagó por las soluciones permanentes? Todo. ¿A cambio de qué? Preguntó Elías. Condena reducida, custodia protectora. Soy juez, señor Van. Sé lo que le pasa a alguien como yo en la población general. Elías miró a Moreno. ¿Ese trato está sobre la mesa? Depende de lo que nos dé. Si su información conduce a la condena de los demás, podríamos recomendar una reducción de sentencia. Elías volvió la mirada a Arthur. ¿Cuántos niños murieron? 7 que sé con certeza, pero podría haber más. Odora llevaba algunos registros fuera de los libros. ¿Dónde están esos registros? Enterrados, literalmente, en la propiedad. Hay un cobertizo en la parte trasera bajo el piso. Moreno ya estaba en su teléfono. Envía un equipo a la propiedad de Sterling. Cobertizo noroeste. Levanta las tablas del piso. Elías lo miró fijamente. Sabías que había más cuerpos y no se lo dijiste a nadie. Tenía miedo. Patético. Cobarde que dejó que niños murieran para protegerse. No mereces trato. Mereces pudrirte. Por favor, señor Van. Tengo conciencia. Vivo con esto todos los días. ¿Y sabes con qué vive Maya todos los días? Pesadillas. Miedo. El recuerdo de estar en un hoyo con frío extremo, pensando que iba a morir. Eso lo hiciste tú. Tú, tu hermana y todos sus clientes ricos que valoraban sus secretos más que la vida de sus hijos. Elías se levantó. Dale al FBI todo. Cada nombre, cada detalle. Tal vez eso te consiga unos años menos de condena, pero nada te devolverá la redención. Vas a morir sabiendo que asesinaste niños. Se marchó.
Moreno lo alcanzó en el pasillo. Eso fue duro. Honesto. Elías respiró hondo. ¿Obtuviste lo que necesitabas? Sí. Nos está dando nombres que no teníamos. Con su testimonio, podemos procesar al menos a una docena más. Esto va a ser enorme, Elías. Bien. Asegúrate de que así sea. Que todos sepan lo que hicieron estas personas. Durante el mes siguiente, continuaron los arrestos. El senador estatal, el director ejecutivo, el empresario, 3 padres más que habían pagado por soluciones permanentes, un médico que falsificó certificados de defunción, 2 policías que encubrieron investigaciones. La cobertura mediática fue implacable. Cada día traía nuevas revelaciones. El público estaba horrorizado y furioso. Políticos exigían reformas. Organizaciones de protección infantil demandaban investigaciones. Y a través de todo, Elías esperaba en Montana con Maya y Xavier, observando desde la distancia cómo la conspiración colapsaba. ¿Cuándo podremos volver a casa?, preguntó Maya una noche, sentada junto a la chimenea del rancho en Montana. Pronto, bebé. Cuando sea seguro. ¿Alguna vez será seguro? Elías la abrazó. Sí, porque todos los malos están en prisión y ya no podrán hacer daño a nadie más. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Pero esa noche, después de que Maya se durmiera, Elías recibió una llamada de Moreno. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? 2 de los padres que arrestamos se fugaron bajo fianza. Harrison Thorne y Bennett Prescott Sr. Ambos muy ricos, muy conectados, y han desaparecido. Elías sintió un frío en el pecho. ¿Desaparecidos? Huyeron del país. Creemos que Interpol los busca. Pero, Moreno hizo una pausa, saben que tú los expusiste. Saben que Maya es la testigo que empezó todo esto. Creo que podrían intentar tomar represalias. Que lo intenten, dijo Elías. Son hombres desesperados sin nada que perder. Tienes que quedarte en Montana hasta que los encontremos. ¿Cuánto podría tardar? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses si son inteligentes? Elías miró hacia la puerta de la habitación de Maya. Había prometido que volverían pronto. Pero el hogar no era seguro. No todavía. Me quedaré, pero Moreno, encuentra a esos hombres. Tráelos de vuelta. Lo haremos. Pero pasaron 3 semanas sin señales de Thorne o Prescott. Maya estaba inquieta, extrañaba a sus amigos y la escuela. Elías empezaba a sentirse atrapado, sin poder hacer nada más que esperar. Entonces Xavier llegó con noticias. He estado investigando fuera de los registros oficiales. Encontré algo. ¿Qué? Thorne y Prescott no huyeron a Europa ni Sudamérica. Siguen en el país. Y creo que sé dónde. ¿Dónde? La familia de Thorne tiene una propiedad en Alaska, aislada, fuera de la red. Perfecto para esconderse mientras sus abogados intentan que caigan los cargos. Los cargos no van a caer. No, pero sus abogados son buenos. Podrían alargarlo por años. Mientras tanto, viven libres en la naturaleza. Elías sintió que la ira subía. Eso no es justicia. No lo es, dijo Xavier. Se miraron, entendiendo lo que el otro pensaba. Si alguien los encontrara, dijo Elías lentamente, alguien que no esté sujeto a la jurisdicción del FBI ni a restricciones legales, alguien que pudiera persuadirlos de entregarse. Hipotéticamente, sí. Esa persona tendría que ser muy cuidadosa. Estos tipos son peligrosos. Peligrosos es su especialidad. Xavier sonrió. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. Pero Maya se queda aquí. Volaron a Alaska y luego tomaron un avión ligero hacia la región remota donde se encontraba la propiedad de Thorne. El piloto los dejó a 10 millas de las coordenadas que Xavier había encontrado. ¿Están seguros de esto?, preguntó el piloto. Sí. Regrésanos aquí en 3 días. La caminata fue brutal, bosque espeso, montañas, ríos. Pero Elías había hecho cosas peores en Afganistán. Esto era solo otra misión. Encontraron la propiedad al segundo día. Una gran cabaña junto a un lago, paneles solares en el techo, humo saliendo de la chimenea. 2 vehículos estacionados afuera. Están aquí,
confirmó Xavier, mirando a través de binoculares. Elías estudió el terreno. Entramos esta noche. No letal. Los aseguramos. Llamamos a Moreno. Esperamos extracción. Y si se resisten, entonces hacemos que no se resistan. Esperaron hasta las 2 de la mañana. La cabaña estaba oscura. Elías y Xavier se acercaron desde ángulos distintos usando gafas de visión nocturna. Las puertas estaban sin seguro. Estos hombres se sentían seguros aquí, lejos de la ley. Elías entró primero, moviéndose silenciosamente. Encontró a Thorne en un dormitorio, dormido. Un movimiento rápido y Thorne estaba boca abajo, manos atadas detrás de la espalda. —¿Qué? ¿Quién eres? —susurró Thorne. —Cállate —dijo Elías con voz fría. —Haz un ruido y te noquearé. Thorne se quedó quieto. Xavier tenía a Prescott en la sala, asegurado de la misma manera. Se sentaron frente a los dos hombres en el sofá. —¿Saben quiénes somos? —preguntó Elías. —Eres Van —dijo Prescott—. El soldado. Tú arruinaste todo. Yo expuse que asesinaron a sus hijos. Eso no es cierto. No matamos a nadie. Sí, lo hicieron. Enviaron a sus hijos a ser torturados y asesinados porque conocían sus secretos. Valoraban más su reputación que la vida de sus hijos. Thorne intervino. Mi hijo iba a destruirme. Encontró pruebas de mis affairs, de mis crímenes financieros. No tuve opción. Siempre hay opción, dijo Elías inclinándose cerca. Elegiste mal. Y ahora vas a pagar por ello. No podemos probar nada. Nuestros abogados nos sacarán. No necesito probar nada. El FBI tiene el testimonio de Arthur. Tienen los registros financieros. Tienen los cuerpos. Van a prisión de por vida. Ya veremos, dijo Prescott. Tenemos recursos. Amigos en lugares altos. No más. Todos los están abandonando. El senador ya se declaró culpable. El CEO coopera. Sus amigos son ratas huyendo de un barco que se hunde. Elías sacó un teléfono satelital. Ahora van a tomar una decisión. Pueden entregarse voluntariamente y tal vez conseguir un trato, o puedo arrastrarlos esposados. De cualquier manera, van a prisión. ¿Y si nos negamos? Preguntó Thorne. Elías sonrió. La misma sonrisa que había dado a combatientes enemigos que creían ser duros. Entonces van a desear no haberse fugado jamás. No soy policía. No estoy sujeto a las mismas reglas. Y realmente no me agradan. Pero lo importante es que no quiero lastimarlos. Quiero que enfrenten la justicia. Quiero que se sienten en ese juicio, sean condenados y pasen el resto de sus vidas pensando en lo que hicieron. Ese es el verdadero castigo. Eso es lo que merecen. Thorne y Prescott se miraron. ¿Qué tipo de trato? Dijo Thorne. Testificar contra todos los involucrados, cada nombre, cada crimen, cada detalle. A cambio, tal vez les den 20 años en lugar de cadena perpetua. Eso no es mucho, dijo Elías. Es más de lo que merecen. Es más de lo que recibieron sus hijos. Silencio. Prescott asintió. Está bien. Nos entregamos, pero queremos que quede por escrito. Llamen ustedes a Moreno. Díganle dónde están. Él organizará el transporte y el acuerdo de culpabilidad. Elías les entregó el teléfono satelital y los observó hacer la llamada. Vio cómo estos dos hombres, que se creían por encima de la ley, se rendían. El FBI los trasladó 2 días después. Elías y Xavier los observaron desde lejos mientras los helicópteros se llevaban a Thorne y Prescott. ¿Misión cumplida? Preguntó Xavier. No todavía. No hasta que todos sean condenados y encerrados. Sabes que no todos irán a prisión. Buenos abogados, tecnicismos, acuerdos. Entonces me aseguraré de que sufran de otras formas. Estas personas destruyeron la infancia de Maya. Asesinaron niños. No van a salir impunes. Regresaron a Montana. Maya los esperaba y corrió a los brazos de Elías. Te extrañé, papá. Yo también te extrañé, bebé,
Tanto. ¿Podemos volver a casa ahora? Elías miró a Xavier, quien asintió. La amenaza inmediata había desaparecido. Thorne y Prescott estaban bajo custodia. Los demás estaban demasiado asustados o demasiado arruinados para intentar escapar. Sí, podíamos volver a casa. Regresaron a su casa una semana después. La casa se sentía vacía sin Sasha, pero a Maya no parecía importarle. Solo estaba feliz de volver a su propia habitación, con sus cosas. Elías la inscribió en una nueva escuela, más alejada de la ciudad, un nuevo comienzo, nuevos amigos que no sabían nada del escándalo. Terapia 2 veces por semana para ayudarla a procesar el trauma. Y, poco a poco, dolorosamente, construyeron una nueva vida. El juicio comenzó 6 meses después del rescate de Maya. Odora fue la primera. La fiscalía presentó un caso devastador, evidencia física de las tumbas, testimonios de los niños sobrevivientes, registros financieros que probaban que era una empresa criminal. La defensa de Odora trató de alegar que ayudaba a niños problemáticos, que las muertes fueron accidentes, que había sido presionada por su hermano Arthur. El jurado no les creyó. Culpable en todos los cargos. 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Arthur fue el siguiente. Sus abogados intentaron pintarlo como víctima de la manipulación de su hermana, pero con su propio testimonio sobre la organización de las soluciones permanentes, la evidencia era contundente. Culpable. Cadena perpetua, sin libertad condicional. Phyllis Vance recibió 20 años por conspiración y obstrucción. Carlos Reed, el ayudante del sheriff, recibió 15. Cristina Vance, la supervisora, 10. El juicio de Sasha fue el más difícil de presenciar para Elías. Se veía pequeña y rota en el estrado, llorando mientras describía su desesperación por el dinero y cómo había creído las mentiras de su madre sobre ayudar a los niños. El fiscal no mostró simpatía. Mostró al jurado grabaciones de Sasha promoviendo el programa a los padres. Describió los $100,000 que había ganado. Detalló el sufrimiento de los niños que ella había enviado. Maya no asistió al juicio. Era demasiado joven. Y los abogados acordaron que su videodeclaración era suficiente. Pero Elías estuvo allí todos los días, viendo cómo la madre de su hija era condenada por conspiración para cometer abuso infantil. 5 años. Debería cumplir al menos 3 antes de ser elegible para libertad condicional. Los juicios de los demás padres se extendieron por otro año. Thorne y Prescott, fieles a su palabra, testificaron contra todos. El senador estatal recibió cadena perpetua. El CEO, 30 años. El empresario, 25. En total, 23 personas fueron condenadas por su participación en la conspiración de New Horizons, cientos de años de prisión, millones en restituciones para las familias de las víctimas. Pero para Elías, la verdadera victoria era ver a Maya sanar. Lentamente, las pesadillas desaparecieron. Comenzó a sonreír de nuevo, a bromear, a jugar con amigos. Todavía estaba marcada por lo ocurrido, probablemente siempre lo estaría, pero estaba sobreviviendo, prosperando. 2 años después del rescate, Elías estaba en el tribunal de familia para la audiencia final. La jueza, una mujer que había revisado toda la evidencia y testimonios, los miró a él y a Maya. Señor Van, ha hecho un trabajo admirable criando a su hija bajo circunstancias extremadamente difíciles. Este tribunal encuentra que usted es un padre apto y amoroso. Los derechos parentales de Sasha Vine quedan terminados permanentemente. Se le concede la custodia total. Maya apretó su mano. ¿Significa que mamá nunca podrá llevarme de vuelta? ¿Nunca? Eres mía para siempre, dijo Elías. Esa noche, celebraron tranquilamente en casa. Pizza, helado, una película. Solo los dos, como había sido durante 2 años. Papá, preguntó Maya durante la película. Sí, mi amor. Gracias por salvarme. Elías la abrazó. No tienes que agradecerme. Para eso están los papás. No todos los papás. Algunos de esos niños, sus papás eran los malos. Lo sé. Y lamento que no tuvieran alguien que los protegiera. Pero tú te aseguraste de que los malos fueran castigados. Que no pudieran lastimar a nadie más.
Lo intenté. Hiciste más que intentar. Ganaste. Elías reflexionó. Había ganado. Sí. Pero, ¿a qué precio? Su matrimonio había terminado. Su hija estaba traumatizada. Familias habían sido destruidas. Vidas se habían perdido. Pero Maya estaba viva. Estaba sanando. Estaba a salvo. Y las personas que la habían lastimado estaban encerradas para siempre. Tal vez eso fuera suficiente. Tal vez eso era la victoria. 5 años después, Elías estaba en el patio trasero de su nueva casa, un lugar más pequeño en un mejor vecindario, más cerca de la escuela de Maya. Ella tenía 12 años ahora, alta y segura de sí misma, capitana de su equipo de fútbol. Las pesadillas eran raras. La terapia había funcionado. Estaba bien. Marcus Reed llegó para una barbacoa, como hacía cada mes. Se habían convertido en grandes amigos. Marcus se había retirado de la fuerza, citando desilusión con el sistema que había permitido que los Sterling operaran durante tanto tiempo. ¿Cómo está?, preguntó Marcus, observando a Maya jugar con el perro del vecino. Está genial. Excelentes calificaciones, muchos amigos, feliz. Nunca lo adivinarías, ¿verdad? Sí, lo sé. Elías volteó la hamburguesa en la parrilla. Recibí una carta de Sasha la semana pasada. ¿Qué decía? Que pide perdón, que ha estado sobria 2 años, que quiere ver a Maya cuando salga. ¿Cuándo será eso? El próximo año, si obtiene libertad condicional. ¿Qué le vas a decir a Maya? Que decida ella. Ya es lo suficientemente mayor para tomar esa decisión. Marcus asintió. Eso es justo. Comieron en un silencio cómodo por un tiempo. Luego Marcus dijo, «Sabes, a veces pienso en esos niños, los que no sobrevivieron. Kathleen, Hayden, los demás. Me pregunto qué estarían haciendo ahora si hubieran vivido». Yo también, dijo Elías. Hiciste bien, Elías. Te aseguraste de que sus muertes significaran algo. Que nadie pudiera ignorar lo que pasó. No los devuelve, ¿verdad? Pero evitó que le pasara a más niños. Eso vale algo. Elías miró a su hija reír, sana, viva. Sí, lo vale. Esa noche, después de que Marcus se fue y Maya estaba dormida, Elías se sentó en el porche con una cerveza, pensando en los últimos 5 años, los juicios, las condenas, la lenta reconstrucción de sus vidas. Pensó en Odora pudriéndose en una prisión de máxima seguridad. En Arthur, que había sido atacado por otros internos y perdido el uso de su ojo izquierdo. En Sasha, que escribía cartas mensuales que Elías rara vez respondía. Pensó en los padres que habían enviado a sus hijos a morir. Algunos estaban en prisión. Otros habían perdido todo, incluso sin condena. Todos cargarían con la vergüenza por el resto de sus vidas. Y pensó en los niños, los 7 que habían muerto, las decenas que sobrevivieron pero quedaron marcados. Maya, que estuvo a horas de convertirse en otra estadística. La justicia se había cumplido. Los culpables habían sido castigados. La conspiración había sido expuesta y destruida. Pero Elías conocía la verdad, esto volvería a suceder en algún otro lugar. Diferentes nombres, otro lugar, el mismo mal. Personas que valoran el dinero y el poder por encima de la vida de los niños. Personas que se creen intocables. Su trabajo era asegurarse de que Maya estuviera preparada para un mundo así, enseñarle a ser fuerte, inteligente, a luchar contra el mal en todas sus formas. Ya iba por buen camino, inteligente, fuerte, compasiva. Voluntariaba en un refugio infantil, ayudando a niños que habían pasado por traumas. Decía que eso la ayudaba a procesar sus propias experiencias. Elías estaba orgulloso de ella, más orgulloso que de cualquier logro que hubiera tenido en el ejército. Su teléfono vibró. Un mensaje de Xavier. ¿Viste las noticias? Otro caso de abuso infantil en el sur. Muy similar. Pensé que debía saberlo. Elías lo leyó largo rato. Luego escribió, envíame los detalles, porque la justicia nunca terminó. El mal nunca fue completamente derrotado. Pero alguien tenía que enfrentarlo. Alguien tenía que luchar por los niños que no podían luchar por sí mismos. Y Elías Van siempre sería esa persona.
Lo había demostrado una vez. Lo haría de nuevo si fuera necesario. Por Maya, por Kathleen, por cada niño que merecía algo mejor de lo que el mundo les dio. Había ganado esta batalla. Ganaría la siguiente también. Siempre lo hacía. Me alegra mucho que estés aquí y que pudiera compartir mi historia contigo. Si te gustó, muéstramelo dando like al vídeo y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es. Tengo mucha curiosidad por saber de dónde se conectan todos ustedes. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes hacer una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para ti todos los días. Y ahora, aparecerán en pantalla dos de mis historias más populares para que elijas cuál ver a continuación.